me hizo libre, Él 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 me hizo libre. Bendiciones. Soy el pastor David Zelaya, pastor de la iglesia Monte de los Olivos en Lyndhurst, Nueva York. Y hoy traigo una meditación. Yo sé que va a ser de mucha edificación para todas las personas que les gusta ver estos videos. Hoy quiero estar hablando bajo el tema siempre se quedó uno. Jesús tuvo razón. Siempre se quedó uno. Jesús tuvo razón. Pero antes me voy a introducir en la palabra de Dios. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero estar hablando acerca de este tema, acerca de la importancia y la necesidad de estar velando y oír lo que habló Jesús con relación a su venida. Es algo bien importante que hable esta palabra. Pues esta palabra casi no se está predicando mucho en muchas congregaciones. Se está, en algunos lugares, está dejando a un lado estas palabras tan importantes que tienen un peso en el reino de Dios. Y esta doctrina básica de la iglesia, velar, creer las palabras que habló Jesús. Pues Mateo 24 es una escritura donde Jesús comenzó a dar un montón de acontecimientos que iban a pasar antes de su venida. Los discípulos de aquellos días estaban interesados acerca si Jesús regresaría nuevamente a la tierra. Creo que tenemos que tener corazón de discípulo, corazón de aquellos primeros discípulos que sí estaban bastante interesados en que siempre querían ellos que Jesús estuviera con ellos. Y cuando Jesús iba a partir, ellos le preguntaron al Señor Jesús si el Señor Jesús regresaría nuevamente, cuándo restauraría el reino de Israel, qué cosas serían las que pasarían. Y Jesucristo comenzó a dar detalles que pues hoy sabemos que se están cumpliendo en todo el mundo, porque todo lo que habló Jesús se cumple. Y siempre me ha llamado la atención esta palabra de Jesús, que esta palabra, y siempre he pensado en eso, que Jesús siempre tuvo razón, siempre se quedó uno, siempre se quedó uno. Jesús siempre tuvo razón. Yo he estudiado la Biblia y he visto que la palabra de Jesús se cumple. Entonces aquí en estos versículos que yo leí, Jesús está hablando de aquella generación pasada donde Dios le habló acerca de que la iba a destruir. Vendría un diluvio universal sobre toda la tierra, y Dios quitaría de la tierra todas las cosas, todo ser viviente moriría, dejaría de existir. Y creo que a Jesús si Jesús trajo este ejemplo acerca de lo que sucedió en el pasado, Jesús está interesado en que nosotros podamos también entender hoy los días en que estamos viviendo. Y la razón más grande de ser cristiano pues es un día conocer a Jesús y ver a Jesús tal como Él es, sea que vivamos o sea que muramos. Jesús dijo que en esta ocasión que aquella generación, ellos estaban bebiendo, estaban dándose en casamiento hasta que vino el diluvio. No entendieron hasta que vino el diluvio y los consumió a todos. Y eso es lo que dice velada. Y Él pone un ejemplo y Él habla, ahí dice, uno será tomado y otro será dejado. Dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada.
Entonces, qué interesante es poner atención a las palabras que dijo Jesús. Porque hoy en día estos temas casi no se tocan muchos en las congregaciones. Esto se ve como un mito, a veces pega tristeza. No meditar en las cosas que habló Jesús para estar preparado en nuestra vida espiritual y para que el temor de Dios pueda reinar cada día en nuestros corazones, para poder ver a Dios, para poder ver a Cristo, sea que nosotros muramos o sea que nosotros vivamos. Entonces hay algunas interrogantes que yo vi siempre y le pregunté a Jesús siempre algunas cosas que no entendía en la Escritura, y le preguntaba al Señor, al Espíritu Santo, revelación, porque siempre desde que me convertí al Evangelio he visto esta lucha, esta guerra espiritual con los cristianos, con las personas que le sirven al Señor, cómo algunos han dejado la fe, cómo algunos han vuelto atrás, cómo algunos han regresado, y la condición de estas personas viene a ser doble, peor, como dice la Escritura. Entonces, por eso la importancia de hablar esta palabra, y lo más importante es que Jesús quiere que nosotros seamos bendecidos a través de esta palabra. Siempre le pregunté a Jesús esa parábola de Mateo 13, esa parábola del sembrador. Ahí me llevó el Señor a mí cuando yo le preguntaba por qué siempre no toda persona da fruto en la iglesia. No toda persona cuando llega a Cristo verdaderamente es un verdadero cristiano. Y esto siempre ha sido un mal ejemplo para los de afuera, cuando ponen su mirada en la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, y lo que no se refleja muchas veces dentro de la iglesia más que todo es el amor de Dios. Entonces hay algo que le pregunté al Señor, y el Señor me revela en el Espíritu y me decía: es problema de conversión, es un problema del corazón, es un problema de no entender la palabra de Dios, es un problema. Entonces en esa parábola Jesús compara al corazón del hombre con un terreno, y la palabra de Dios es una semilla que es tirada sobre los terrenos y sobre diferentes tipos de terrenos que existen hoy. El corazón del hombre es el terreno de Dios, donde la semilla de Dios va a ser tirada, y luego a veces esa semilla va a producir, va a dar fruto. ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está el corazón? Dios me ha revelado esa palabra, y de hecho Jesucristo en el Espíritu yo sentí esa revelación acerca de la semilla que cae en el camino, que luego vienen las aves de los cielos y se comen lo que fue sembrado. Esto dice otro evangelio en Marcos, dice que habla también acerca de estas parábolas. Y hay algunos, y la palabra dice que estos no entienden la palabra. Las semillas que caen en el camino son personas que no lograron entender la palabra de Dios. De eso vemos muchos nosotros que han llegado del evangelio. No lograron entender la palabra de Dios. El diablo le sembró lo que fue, le quitó lo que fue sembrado por parte de Dios. Otro tipo de personas que están en esa parábola ahí son los que caen, la semilla cae en pedregales, que habló también el mismo Jesús. Estos que siguen y sí reciben la palabra, la reciben con gozo, pero luego viene la prueba, viene el momento difícil. Entonces no hay profundidad. Los pedregales, las piedras no dejan que la palabra de Dios pueda germinar hasta lo más profundo, de Dios. Entonces cuando brota y sale eso, dice que el sol la seca, no tiene profundidad. Mucha gente llegó a una congregación alguna vez y recibió la palabra con gozo, pero nunca cayó en pedregales, no dio fruto. Otro cae entre espinos, y dice que este espino vienen y ahogan la palabra, el afán, la riqueza, todo lo que se ve que otro puede tener. Es una persona que no ha nacido, una persona egoísta, es una persona que no entiende el reino de Dios. Compara las cosas de Dios con las cosas de la tierra. No logró captar, no logró entender el reino de Dios. Hay gente que vive afanado sobre las cosas de esta vida y las riquezas de esta vida, y nunca pudo entender lo que verdaderamente significa el reino de Dios. Ahogaron la palabra, y una palabra ahogada no una palabra que germina, que da fruto. No puede ser así de esa manera. Pero sí habla la palabra de Dios de un grupo de personas que la palabra cayó en buena tierra, cayó y dice que dio fruto.
a 100, a 60 y a 30 por uno. Aún aquí hay 3 tipos de cristianos que la palabra cae, pero que en cierta manera cae bien. En unos cae a 100%, abrieron su corazón a Dios, una entrega total, completa, directamente al Señor. Otra cayó en 60, está dando fruto a 60, y otro está dando fruto a 30. Quizás creo que la mayoría que podían haber son de 30. Necesitamos que esas cifras se cambien a 100, a 100 por uno. Cristianos genuinos, donde ha caído la palabra. Entonces siempre se quedó uno. ¿Por qué esas palabras, esas predicaciones a veces de decirle a las personas que todos van para el cielo? ¿Por qué engañar a las personas? ¿Por qué no decirle la verdad a las personas de lo que habló Jesús? Que tenemos que dar fruto en el reino de Dios para poder alcanzar la vida eterna, y que tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Siempre la palabra de Dios habló de que uno se quedó y uno Dios lo tomó. Siempre Jesús tuvo razón de hablar esta palabra. Jesús tuvo razón siempre Jesús tuvo razón de decir esto, porque en la Escritura siempre pasó así, siempre lo vimos así, de esta manera. La Biblia dice que, si tú puedes ver en la Escritura, la Biblia dice que desde el principio de la creación, cuando Caín y Abel llevaron ofrenda a Dios, una ofrenda, la de Abel fue recibida por Dios y la ofrenda de Caín fue rechazada. Uno que se recibe, uno que se rechaza. Uno que entiende quién es Dios y le lleva lo mejor a Dios. Uno que no entiende y que es reprendido por Dios y no entiende el propósito de Dios. Vivimos en un mundo donde tenemos tanta reprensión y no se ha logrado todavía entender lo que es el reino de Dios. Pero acá hay una ofrenda que es recibida por Dios. Uno de bendición, uno que no es de bendición. Uno que trajo un linaje eterno y perpetuo, un linaje que nunca se perdió por haberle dado una ofrenda a Dios, y uno de una descendencia siempre que nunca pudieron prosperar en las cosas de Dios. Entonces siempre pasó eso. Si tú ves más adelante en la historia de Israel, en la vida de Jacob, por ejemplo, en la vida de Esaú, por ejemplo, uno recibe la bendición de Dios a través de una herencia patriarca. El otro también, que viene también de lo mismo, pero por no entender y por vender su progenitura, por entregar lo que Dios le había dado, Dios toma uno para continuar y formar una nación, el otro es rechazado. Es más, la Biblia dice que Esaú, aunque lo procuró con lágrimas, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Uno que llegó a formar una nación, una victoria tremenda, donde Dios lo transformó en Israel, la nación de Israel, y uno que se quedó en el olvido. Entonces siempre pasa eso, uno que está arriba y uno que está abajo. ¿Dónde estás tú en esta hora? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida en Dios? Esa es la pregunta. Si tú ves la palabra del Señor todavía aún más adelante, tú ves la vida, por ejemplo, de David y la vida de Saúl. Uno que Dios lo llamó para ser el rey de Israel, lo ungió con el Espíritu Santo, le dio la victoria, la misericordia de él. Jehová le dijo que nunca se apartaría de él. Otro que fue rechazado y que vino un espíritu malo de parte de Jehová, y de la única manera que sentía alivio era cuando David iba y le tocaba el arpa. Jehová lo había rechazado. Uno para una descendencia eterna, a través de la cual vendría el Mesías y la bendición grande de David. La casa de David sería una casa perpetua, y uno que fue rechazado. Y ya por último, para terminar esta palabra tan claro de lo que habló Jesús y de lo que dijo Jesús, Jesús siempre tuvo razón. A ti que me estás viendo en este video, cuando Jesús nos habla la palabra en una congregación, cuando Jesús nos quiere instruir, cuando Jesús nos quiere decir una palabra, el Señor nos va a dar la palabra. ¿Cuántas personas hoy en día, a través de palabras y sutilezas huecas, han engañado a la gente para seguir al verdadero Dios, al verdadero Cristo, al verdadero Señor que siempre tuvo razón? Antes de ir, y aún en el último momento de su vida, hasta ahí Jesucristo fue de gran victoria y de gran bendición. Y hasta ahí vemos el ejemplo de estas palabras que habló Jesús.
Uno será tomado y otro será dejado. Allí mismo, en ese lugar, ahí mismo, donde Jesús iba a morir, ahí en ese lugar, en el Gólgota, ahí estaban tres. Habían dos ladrones y Jesús. Ahí mismo vemos que uno de ellos creyó a Jesús y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se reconoció, se entendió. Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro estaba ahí injuriando, el otro estaba ahí acusando, el otro estaba ahí hablando mal, hablando diferente. Entonces vivimos en un tiempo, vivimos una generación así. Unos que se están buscando y que tienen el reino de Dios, y unos que no entienden el reino de Dios y están en una posición bastante mal. Entonces, uno será tomado, otro será dejado. La pregunta es: ¿de cuál seremos nosotros en el día final? Sea que vivamos o que muramos. ¿De cuál seremos nosotros? ¿De los que son tomados o de los que son dejados? Tu corazón es la respuesta. Tu corazón es el lugar que tú puedes entender para recibir las bendiciones que Jesucristo dijo. Jesús es el Hijo de Dios y Él siempre tuvo razón. Si no has recibido a Jesús como Salvador de tu vida, puedes hacerlo en esta hora a través de una oración. Solo tienes que reconocer que Jesús es el Señor, que murió por nuestros pecados en la cruz para que tuviéramos vida, y para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Diciéndole a Él que te perdone tus pecados, que escriba tu nombre en el libro de la vida y que te dé la salvación. Si eres un cristiano que has recibido a Jesús y vas a una congregación y todavía ves que tu vida está todavía que no sabes, es necesario nacer de nuevo. Tienes que pelear la batalla de la fe, tienes que creerle a Jesús, tienes que someterte más al Señor para que la revelación de Dios y la vida eterna pueda venir sobre tu vida, y en el final la recompensa será la vida eterna. Dios te bendiga. Pastor David Zelaya. Voy a estar aquí nuevamente desde la oficina con otra meditación en otra próxima oportunidad. Bendiciones. Les quiero en el amor del Señor. Amén. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre.